La tempestad de nieve, del escritor ruso Alexander Pushkin, cuento publicado en 1831. La tempestad de nieve. A finales de 1811, en tiempos de grata memoria, vivía en su propiedad de Nenaradovo el bueno de Gavrila Gavrilovich R. Era famoso en toda la región por su hospitalidad y carácter afable. Los vecinos visitaban constantemente su casa, unos para comer, beber o jugar al Boston a 5 kopecks con su esposa, y otros para ver a su hija, María Gavrilovna, una muchacha esbelta, pálida y de 17 años. Se la consideraba una novia rica y muchos la deseaban para sí o para sus hijos. María Gavrilovna se había educado en las novelas francesas y por consiguiente estaba enamorada. El elegido de su amor era un pobre alférez del ejército que se encontraba de permiso en su aldea. Sobra decir que el joven ardía en igual pasión y que los padres de su amada, al descubrir la mutua inclinación, prohibieron a la hija pensar siquiera en él, y en cuanto al propio joven, lo recibían peor que a un asesor retirado. Nuestros enamorados se carteaban y todos los días se veían a solas en un pinar o junto a una vieja capilla. Allí se juraban amor eterno, se lamentaban de su suerte y hacían todo género de proyectos. En sus cartas y conversaciones llegaron a la siguiente y muy natural conclusión: si no podemos ni respirar el uno sin el otro, y si la voluntad de los crueles padres entorpece nuestra dicha, ¿no podríamos prescindir de este obstáculo? Por supuesto que la feliz idea se le ocurrió primero al joven y agradó muchísimo a la imaginación romántica de María Gavrilovna. Llegó el invierno y puso término a sus citas, pero la correspondencia se hizo más viva. En cada carta, Vladimir Nikolásevich suplicaba a su amada que confiara en él, que se casaran en secreto, se escondieran durante un tiempo y luego se postraran a los pies de sus padres, quienes, claro está, al fin se sentirían conmovidos ante la heroica constancia y la desdicha de los enamorados y les dirían sin falta: hijos, vengan a nuestros brazos. María Gavrilovna dudó largo tiempo. Se rechazaron muchos planes de fuga, pero al final aceptó. El día señalado debía no cenar y retirarse a sus habitaciones bajo la excusa de una jaqueca. Su doncella estaba en la conspiración. Las dos tenían que salir al jardín por la puerta trasera, tras el jardín llegar hasta un trineo listo para partir y dirigirse a 5 verstas de Nenaradovo, a la aldea de Sadrino, directamente a la iglesia, donde Vladimir las estaría esperando. En vísperas del día decisivo, María Gavrilovna no durmió en toda la noche. Arregló sus cosas, recogió su ropa interior y los vestidos. Escribió una larga carta a una señorita muy sentimental, amiga suya, y otra a sus padres. Se despedía de ellos en los términos más conmovedores, justificaba su acto por la invencible fuerza de la pasión y acababa diciendo que el día en que se le permitiera arrojarse a los pies de sus amadísimos padres lo consideraría el momento más sublime de su vida. Tras sellar ambas cartas con una estampilla de tula en la que aparecían 2 corazones llameantes con una inscripción al uso, justo antes del amanecer se dejó caer sobre la cama y se quedó adormecida. Pero también entonces a cada instante la desvelaban imágenes pavorosas. Ora le parecía que en el momento en que se sentaba en el trineo para ir a casarse, su padre la detenía, la arrastraba por la nieve con torturante rapidez y la lanzaba a un oscuro subterráneo sin fondo. Y ella se precipitaba al vacío con un inenarrable pánico en el corazón. Ora veía a Vladimir caído sobre la hierba, pálido y ensangrentado, y este, moribundo, le imploraba con gritos estridentes que se apresurara a casarse con él. Otras visiones horrendas e insensatas corrían una tras otra por su mente. Por fin se levantó, más pálida que de costumbre y con un ya no fingido dolor de cabeza. Sus padres se apercibieron de su desasosiego.
La delicada inquietud e incesantes preguntas de estos: ¿qué te pasa, Masha? Masha, ¿no estarás enferma?, le desgarraban el corazón. Ella se esforzaba por tranquilizarlos, por parecer alegre, pero no podía. Llegó la tarde. La idea de que era la última vez que pasaba el día entre su familia le oprimía el corazón. Estaba medio viva, se despedía en secreto de todas las personas, de todos los objetos que la rodeaban. Sirvieron la cena. Su corazón se puso a latir con fuerza. Con voz temblorosa anunció que no le apetecía cenar y se despidió de sus padres. Estos la besaron y la bendijeron, como era su costumbre. Ella casi se echa a llorar. Al llegar a su cuarto se arrojó sobre el sillón y rompió en llanto. La doncella la convencía de que se calmara y recobrara el ánimo. Todo estaba listo. Dentro de media hora Masha debía dejar para siempre la casa paterna, su habitación, su callada vida de soltera. Afuera había nevasca. El viento ululaba, los postigos temblaban y daban golpes. Todo se le antojaba una amenaza y un mal presagio. Al poco en la casa todo cayó y se durmió. Masha se envolvió en un chal, se puso una capa abrigada, tomó su arqueta y salió al porche trasero. La sirvienta tras ella llevaba 2 hatos. Salieron al jardín. La ventisca no amainaba. El viento soplaba de cara, como si se esforzara por detener a la joven fugitiva. A duras penas llegaron hasta el final del jardín. En el camino las esperaba el trineo. Los caballos, ateridos de frío, no paraban quietos. El cochero de Vladimir se movía ante las varas, reteniendo a los briosos animales. Ayudó a la señorita y a su doncella a acomodarse y a colocar los bultos y la arqueta, tomó las riendas y los caballos echaron a volar. Tras encomendar a la señorita al cuidado del destino y al arte del cochero Terioska, prestemos atención ahora a nuestro joven enamorado. Vladimir estuvo todo el día yendo de un lado a otro. Por la mañana fue a ver al sacerdote de Sadrino, consiguió persuadirlo, luego se fue a buscar padrinos entre los terratenientes del lugar. El primero a quien visitó, el corneta retirado Dravin, un hombre de 40 años, aceptó de buen grado. La aventura decía que le recordaba los viejos tiempos y las calaveradas de los húsares. Convenció a Vladimir de que se quedara a comer con él y le aseguró que con los otros 2 testigos no habría problema. Y en efecto, justo después de comer se presentaron el agrimensor Smith con sus bigotes y sus espuelas y un muchacho de unos 16 años, hijo del capitán jefe de la policía local, que hacía poco había ingresado en los Ulanos. Ambos no solo aceptaron la propuesta de Vladimir, sino incluso le juraron estar dispuestos a dar la vida por él. Vladimir los abrazó lleno de entusiasmo y se marchó a casa para hacer los preparativos. Hacía tiempo que ya era de noche. Vladimir envió a su fiel Terioska con la troika a Nenaradovo con instrucciones detalladas y precisas, y para sí mismo mandó preparar un pequeño trineo de un caballo, y solo, sin cochero, se dirigió a Sadrino, donde al cabo de unas 2 horas debía llegar también María Gavrilovna. Conocía el camino y solo tendría unos 20 minutos de viaje. Pero en cuanto Vladimir dejó atrás las casas para internarse en el campo, se levantó viento y se desató una nevasca tal que no pudo ver nada. En un minuto el camino quedó cubierto de nieve. El paisaje desapareció en una oscuridad turbia y amarillenta a través de la que volaban los blancos copos de nieve. El cielo se fundió con la tierra. Vladimir se encontró en medio del campo y quiso inútilmente retornar de nuevo al camino. El caballo marchaba a tientas y a cada instante daba con un montón de nieve o se hundía en un hoyo. El trineo volcaba a cada momento. Vladimir no hacía otra cosa que esforzarse por no perder la dirección que llevaba. Pero le parecía que ya había pasado media hora y aún no había alcanzado el bosque de Sadrino. Pasaron otros 10 minutos y el bosque seguía sin aparecer. Vladimir marchaba por un llano surcado de profundos barrancos.
La ventisca no amainaba, el cielo seguía cubierto. El caballo empezaba a agotarse y el joven, a pesar de que a cada momento se hundía en la nieve hasta la cintura, estaba bañado en sudor. Al fin Vladimir se convenció de que no iba en la buena dirección. Se detuvo, se puso a pensar, intentando recordar, hacer conjeturas y llegó a la conclusión de que debía doblar hacia la derecha. Torció a la derecha. Su caballo apenas avanzaba, ya llevaba más de una hora de camino. Sadrino no debía estar lejos, marchaba y marchaba, y el campo no tenía fin. Todo eran montones de nieve y barrancos. El trineo volcaba sin parar y él lo enderezaba una y otra vez. El tiempo pasaba. Vladimir comenzó a preocuparse de veras. Por fin algo oscuro asomó a un lado. Vladimir dio la vuelta hacia allá. Al acercarse vio un bosque. Gracias a Dios, pensó, ya estamos cerca. Siguió a lo largo del bosque con la esperanza de llegar enseguida a la senda conocida o de rodearlo. Sadrino se encontraba justo detrás. Encontró pronto la pista y se internó en la oscuridad de los árboles que el invierno había desnudado. Allí el viento no podía acampar por sus fueros, el camino estaba liso, el caballo se animó y Vladimir se sintió más tranquilo. Y sin embargo seguía y seguía, y Sadrino no aparecía por ninguna parte. El bosque no tenía fin. Vladimir comprobó con horror que se había internado en un bosque desconocido. La desesperación se apoderó de él. Fustigó el caballo. El pobre animal primero se lanzó al trote, pero pronto comenzó a minorar la marcha y al cuarto de hora, a pesar de todos los esfuerzos del desdichado Vladimir, avanzó al paso. Poco a poco los árboles comenzaron a clarear y Vladimir salió del bosque. Sadrino no se veía, debía de ser cerca de la medianoche. Las lágrimas saltaron de sus ojos y marchó a la buena de Dios. El temporal se calmó, las nubes se alejaron, ante él se extendía una llanura cubierta de una alfombra blanca y ondulada. La noche era bastante clara. Vladimir vio no lejos una aldea de 4 o 5 casas y se dirigió hacia ella. Junto a la primera isba saltó del trineo, se acercó corriendo a la ventana y llamó. Al cabo de varios minutos se levantó el postigo de madera y un viejo asomó su blanca barba. ¿Qué quieres? ¿Está lejos Sadrino? Si está lejos Sadrino. Sí, ¿está lejos? No mucho. Habrá unas 10 verstas. Al oír la respuesta, Vladimir se agarró de los pelos y se quedó inmóvil, como un hombre al que hubieran condenado a muerte. ¿Y tú, de dónde eres?, prosiguió el viejo. Vladimir no estaba para preguntas. Oye, abuelo, le dijo al viejo, ¿no podrías conseguirme unos caballos hasta Sadrino? ¿Nosotros, caballos? ¿Podrías al menos conseguirme un guía? Le pagaré lo que pida. Espera, dijo el viejo soltando el postigo. Te mandaré a mi hijo. Él te acompañará. Vladimir se quedó esperando. No pasó un minuto que llamó de nuevo a la ventana. El postigo se levantó y apareció la barba. ¿Qué quieres? ¿Qué hay de tu hijo? Ahora sale. No te habrás helado. Entra a calentarte. Te lo agradezco. Manda cuanto antes a tu hijo. Las puertas chirriaron. Salió un muchacho con un perro que echó a andar por delante, unas veces indicando el camino, otras buscándolo entre los montones de nieve que lo habían cubierto. ¿Qué hora es?, le preguntó Vladimir. Pronto ha de amanecer, respondió el joven Mujik, y Vladimir ya no dijo ni una sola palabra más. Cantaban los gallos y había amanecido cuando lograron llegar a Sadrino. La iglesia estaba cerrada. Vladimir pagó al guía y se dirigió a casa del sacerdote. Ante la casa no estaba su troika. ¿Qué noticia le aguardaba? Pero volvamos a los buenos señores de Nenáradovo y veamos qué ocurría allí. Pues nada.
Los viejos se levantaron y fueron al salón. Gavrila Gavrilovich, con su gorro de dormir y chaquetón de paño, y Praskovia Petrovna, con su bata guateada, sirvieron el samovar y Gavrila Gavrilovich mandó a la muchacha que se fuera a enterar de cómo se encontraba de salud María Gavrilovna y si había descansado bien. La muchacha regresó e informó a los señores que la señorita había dormido mal, pero que ahora decía que se encontraba mejor y que al rato vendría al salón. Y en efecto, la puerta se abrió y María Gavrilovna se acercó a saludar a su padre y a su madre. «¿Qué tal tu cabeza, Masha?», preguntó Gavrila Gavrilovich. «Mejor, papá». «Seguro que ayer te atufaste», dijo Praskovia Petrovna. «Puede ser, mamá». El día pasó felizmente, pero por la noche Masha se encontró muy mal. Mandaron a buscar al médico en la ciudad. Este llegó al anochecer y encontró a la enferma delirando. Se le declararon unas fuertes calenturas y la pobre enferma estuvo durante 2 semanas al borde de la muerte. Nadie en la casa sabía del intento de fuga. Las cartas que escribió la víspera fueron quemadas. Su doncella, temiendo la ira de los señores, no dijo nada a nadie. El sacerdote, el corneta retirado, el agrimensor de bigotes y el pequeño Lano fueron discretos y no en vano. Terioska el cochero nunca decía nada de más, ni siquiera cuando estaba bebido, de modo que la media docena larga de conjurados guardaron bien el secreto. Pero la propia María Gavrilovna, que deliraba sin parar, lo ponía al descubierto. Sin embargo, sus palabras eran tan confusas que la madre, que no se apartaba de su lado, solo pudo deducir de ellas que su hija estaba locamente enamorada de Vladimir Nikolasevich y que probablemente el amor era la causa de su dolencia. La mujer consultó con su marido, con algunos vecinos y finalmente todos llegaron a la unánime conclusión de que, al parecer, aquel era el sino de María Gavrilovna, que contra el destino todo es inútil, que la pobreza no es pecado, que no se vive con el dinero sino con el compañero, y así sucesivamente. Los proverbios morales son asombrosamente útiles en los casos en que por mucho que lo intentemos, no se nos ocurre nada para justificarnos. Entretanto, la señorita empezó a reponerse. A Vladimir hacía mucho tiempo que no se le veía en casa de Gavrila Gavrilovich. El joven estaba escarmentado por los recibimientos de rigor. Decidieron mandar a buscarlo y anunciarle la inesperada y feliz decisión, el consentimiento para la boda. Pero ¿cuál no sería el asombro de los señores de Nenaradovo cuando en respuesta a la invitación recibieron de él una carta más propia de un loco? En ella les informaba que jamás volvería a poner los pies en aquella casa y les rogaba que se olvidaran de él, pues para un hombre tan desdichado como él no quedaba más esperanza que la muerte. Al cabo de unos días se enteraron de que Vladimir se había incorporado al ejército. Esto sucedía en 1812. Durante largo tiempo nadie se atrevió a informar del hecho a la convaleciente Masha. Esta nunca mencionaba a Vladimir. Al cabo ya de varios meses, al descubrir su nombre entre los oficiales distinguidos y gravemente heridos en la batalla de Borodino, Masha se desmayó y se temió que la retomaran las calenturas, pero gracias a Dios el desmayo no tuvo consecuencias. Otra desgracia cayó sobre ella. Falleció Gavrila Gavrilovich, dejando la heredera de toda la propiedad. Pero la herencia no la consoló. Compartió sinceramente el dolor de la pobre Praskovia Petrovna y juró no separarse nunca de ella. Ambas dejaron Nenaradovo lugar de tristes recuerdos y se marcharon a vivir a sus tierras. También aquí los pretendientes revoloteaban en torno a la hermosa y rica joven, pero ella no daba la más pequeña esperanza a nadie. A veces su madre insistía en que debía elegir al compañero de su vida, pero María Gavrilovna negaba con la cabeza y se quedaba pensativa. Vladimir ya no existía, había muerto en Moscú, en vísperas de la entrada de los franceses. Su recuerdo era sagrado para Masha, al menos la joven guardaba todo lo que pudiera recordarle, los libros que un día él había leído, sus dibujos,
las partituras y los versos que él había copiado para ella. Los vecinos, enterados de todo, se asombraban de su constancia y esperaban con curiosidad al héroe que debería, al fin, acabar venciendo la desdichada fidelidad de la virginal Artemisa. Entretanto, la guerra había acabado gloriosamente. Nuestros regimientos retornaban de allende las fronteras. El pueblo salía corriendo a su encuentro. Se entonaban las canciones conquistadas, valses tiroleses y arias. Los oficiales que habían partido a la guerra siendo casi unos muchachos regresaban templados en el aire del combate, hechos unos hombres y cubiertos de cruces. Los soldados en sus alegres charlas entremezclaban a cada momento palabras alemanas y francesas. ¡Qué tiempo inolvidable! Días de gloria y de entusiasmo, con qué fuerza latía el corazón ruso ante la palabra patria. Qué dulce las lágrimas en los encuentros, con qué unanimidad se fundía en nosotros el sentimiento del orgullo nacional con el amor al soberano. Y para él, qué momento sublime. Las mujeres rusas no tuvieron rival en aquel tiempo. Su habitual frialdad desapareció. Su entusiasmo era auténticamente embriagador cuando al recibir a los vencedores gritaban ¡hurra! Y al aire sus cofias lanzaban. ¿Qué oficial de aquel entonces no reconoce que debe a la mujer rusa la condecoración más noble y preciosa? En aquel tiempo esplendoroso, María Gavrilovna vivía con su madre en la provincia y no podía ver cómo las dos capitales celebraban el regreso de las tropas. Pero en los distritos y en los pueblos el entusiasmo general era tal vez aún mayor. La aparición de un oficial por aquellos lugares era para éste un auténtico paseo triunfal, y el enamorado vestido de frac lo pasaba mal a su lado. Ya hemos dicho que a pesar de su frialdad, María Gavrilovna seguía como antes rodeada de pretendientes, pero todos debieron ceder su lugar cuando en el castillo de la doncella apareció el coronel de húsares Burmín, herido con una cruz de San Jorge en el ojal y de una interesante palidez, como decían las damiselas del lugar. Tenía alrededor de 26 años, había venido de permiso a su propiedad, vecina a la aldea de María Gavrilovna. María Gavrilovna le prestaba un interés particular. Ante él su acostumbrado semblante pensativo se animaba. No se podría decir que coqueteara con él, pero el poeta, ante el modo de comportarse de la joven, hubiera dicho: si no es amor, ¿entonces qué? Burmín era realmente un joven muy agradable. Poseía justamente esa inteligencia que gusta a las mujeres, el saber del decoro y de la observación, carente de toda pretensión y dotado de una despreocupada ironía. Su actitud hacia María Gavrilovna era sencilla y libre, pero cualquier cosa que dijera o hiciera ella, el alma y la mirada del joven no dejaban de seguirla. Parecía de un carácter callado y discreto, y si bien los rumores aseguraban que en su tiempo fue un terrible calavera, ello no empañaba su imagen ante María Gavrilovna, que como todas las jóvenes en general, perdonaba de buen grado las travesuras que evidenciaban valentía y carácter encendido. Pero sobre todo, más que su delicadeza y agradable conversación, más que la interesante palidez, más que el brazo vendado, lo que alimentaba sobremanera su curiosidad e imaginación era el silencio del joven húsar. María Gavrilovna no podía ignorar que ella le gustaba mucho. Probablemente también él, con su inteligencia y saber, ya podía haber notado que ella le distinguía. ¿A qué se debía entonces que ella no lo hubiera visto postrado a sus pies ni oído su declaración de amor? ¿Qué lo retenía? La timidez inseparable de todo verdadero amor, el orgullo o la coquetería de un astuto conquistador, era para ella un enigma. Tras meditarlo bien, llegó a la conclusión de que la única razón para tal comportamiento era la timidez. Se propuso animarlo mostrando hacia él mayor interés y, según las circunstancias, ternura incluso. Se preparaba para el desenlace más inesperado y aguardaba con impaciencia el momento de la romántica declaración de amor, pues el secreto, sea este el que fuera,
es siempre un peso difícil de llevar para el corazón de una mujer. Sus movimientos estratégicos lograron el éxito deseado. Al menos Burmín se sumió en un estado de ensimismamiento tal y sus ojos negros se detenían en María Gavrilovna con tanto fuego que el momento decisivo parecía próximo. Los vecinos ya hablaban de la boda como de una cosa hecha y la buena Praskovia Petrovna se mostraba contenta de que por fin su hija hubiera encontrado un novio digno de ella. Un día la anciana se hallaba sola en el salón haciendo un solitario cuando Burmín entró en la habitación y al punto preguntó por María Gavrilovna. «Está en el jardín», dijo la anciana. «Vaya a verla, que yo lo esperaré aquí». Burmín salió y la anciana se santiguó y se dijo: «Ojalá hoy se decida todo». Burmín encontró a María Gavrilovna junto al estanque, bajo un sauce, con un libro en las manos y vestida de blanco, como una verdadera heroína de novela. Tras las primeras preguntas, María Gavrilovna dejó adrede de sostener la conversación, ahondando de este modo el embarazo mutuo y del cual tal vez solo se podría salir con una repentina y decisiva declaración de amor. Y así sucedió. Burmín, sintiendo lo difícil de su situación, le dijo que hacía tiempo que buscaba el momento para abrirle su corazón y le rogó un minuto de su atención. María Gavrilovna cerró el libro y bajó la mirada en señal de asentimiento. «La amo», dijo Burmín, «la quiero con pasión». María Gavrilovna enrojeció y dejó caer aún más la cabeza. «He sido una imprudente al entregarme a una dulce costumbre, al hábito de verla y escucharla cada día». María Gavrilovna recordó la primera carta de San Prus. «Ahora ya es tarde para luchar contra mi destino. El recuerdo de usted, su imagen querida e incomparable, será a partir de ahora un tormento y una dicha para mi existencia. Pero aún me queda un duro deber, descubrirle un horrible secreto y levantar así entre nosotros un insalvable abismo». «Este siempre ha existido», lo interrumpió vivamente María Gavrilovna. «Nunca hubiera podido ser su esposa». «Lo sé», le dijo él en voz baja. «Sé que en un tiempo usted amó, pero la muerte y 3 años de dolor». «Mi buena, mi querida María Gavrilovna, no intente privarme de mi único consuelo, de la idea de que usted hubiera aceptado ser mi felicidad. Sí. Calle, por Dios, se lo ruego, calle. Me está usted torturando. Sí, lo sé. Siento que usted hubiera sido mía, pero soy la criatura más desgraciada del mundo. Estoy casado». María Gavrilovna lo miró con asombro. «Estoy casado», prosiguió Burmín. «Hace más de 3 años que lo estoy y no sé quién es mi mujer, ni dónde está, ni si la volveré a ver algún día». «¿Pero qué dice?», exclamó María Gavrilovna. «Qué extraño. Siga. Luego le contaré, pero siga, hágame el favor». «A principios de 1812, contó Burmín, me dirigí a toda prisa a Vilna, donde se encontraba nuestro regimiento. Al llegar ya entrada la noche a una estación de postas, mandé enganchar cuanto antes los caballos, cuando de pronto se levantó una terrible ventisca y el jefe de postas y los cocheros me aconsejaron esperar. Les hice caso, pero un inexplicable desasosiego se apoderó de mí. Parecía como si alguien no parara de empujarme. Mientras tanto la tempestad no amainaba. No pude aguantar más y mandé enganchar de nuevo y me puse en camino en medio de la tormenta. Al cochero se le ocurrió seguir el río, lo que debía cortarnos el viaje en 3 verstas. Las orillas estaban cubiertas de nieve. El cochero pasó de largo el lugar donde debíamos retomar el camino y de este modo nos encontramos en un paraje desconocido. La tormenta no amainaba. Vi una lucecita y mandé que nos dirigiéramos hacia ella. Llegamos a una aldea. En la iglesia de madera había luz. La iglesia estaba abierta. Tras la valla se veían varios trineos. Por el atrio iba y venía gente. «¡Aquí, aquí!», gritaron varias voces. «Pero por Dios, ¿dónde te habías metido?», me dijo alguien.
La novia está desmayada. El Pope no sabe qué hacer. Ya nos disponíamos a irnos. Entra rápido. Salté en silencio del trineo y entré en la iglesia débilmente iluminada con 2 o 3 velas. La joven se sentaba en un banco en un rincón oscuro de la iglesia. Otra muchacha le fregaba las sienes. Gracias a Dios, dijo esta, al fin ha llegado usted. Casi nos consume usted a la señorita. Un viejo sacerdote se me acercó para preguntarme, ¿podemos comenzar? Empiece, empiece, padre, le dije distraído. Pusieron en pie a la señorita. No me pareció fea. Una ligereza incomprensible, imperdonable, sí. Me coloqué a su lado ante el altar. El sacerdote tenía prisa. Los 3 hombres y la doncella sostenían a la novia y no se ocupaban más que de ella. Nos desposaron. Bésense, nos dijeron. Mi esposa dirigió hacia mí su pálido rostro. Yo quise darle un beso. Ella gritó, ¡ah, no es él, no es él! Y cayó sin sentido. Los padrinos me dirigieron sus espantadas miradas. Yo me di la vuelta, salí de la iglesia sin encontrar obstáculo alguno y me puse en marcha. Dios mío, exclamó María Gabrilovna, ¿y no sabe usted qué pasó con su pobre esposa? No lo sé, dijo Burmín. No sé cómo se llama la aldea en que me casé. No recuerdo de qué estación de postas había salido. Por entonces le di tan poca importancia a mi criminal travesura que al dejar atrás la iglesia me dormí y desperté al día siguiente por la mañana ya en la 3ª estación de postas. Mi sirviente, que entonces viajaba conmigo, murió durante la campaña, de manera que ahora no tengo ni la esperanza siquiera de encontrar a la mujer a la que gasté una broma tan cruel y que ahora tan cruelmente se ha vengado de mí. Dios mío, dijo María Gabrilovna, agarrándole la mano. ¿De modo que era usted y no me reconoce? Burmín palideció y se arrojó a sus pies. Fin. Alexander Pushkin nació en 1837, poeta, dramaturgo y novelista ruso. De padre aristócrata, su abuela materna, una humilde campesina, le inculcó un profundo amor por los cuentos y la poesía popular rusa, hecho notable ya que en su familia se hablaba francés como era habitual en la aristocracia rusa. No hizo gran caso de los estudios, pues una sola pasión lo devoraba, la lectura voraz y compulsiva de la biblioteca de su padre, formada por más de 3.000 volúmenes. Alentado por varios profesores, publicó sus primeros poemas en la revista El Mensajero de Europa. De tono romántico, en ellos se apreciaba la influencia de los poetas rusos contemporáneos y de la poesía francesa de los siglos XVII y XVIII. Su primer poema largo, Ruslan y Lyudmila, fue publicado en 1820, entre grandes controversias debido al tema y al estilo. Este poema echó por tierra los cánones poéticos del neoclasicismo, desconcertando a los poetas oficiales y obteniendo un gran triunfo entre los lectores. Uno por uno los poetas veteranos le fueron declarando su admiración. Tras terminar su formación académica, se instaló en San Petersburgo, entrando a formar parte de la vibrante y áspera cultura de la juventud intelectual de la capital, donde su talento ya era ampliamente reconocido. Si bien su poesía durante estos años de juventud era más sentimental que ideológica, algunos de los poemas escritos por entonces, La Libertad 1817, El Pueblo 1819, llamaron la atención de los servicios secretos zaristas, que quisieron leerlos solo en clave política. A consecuencia de ello, acusado de actividades subversivas, fue obligado a exiliarse. Fue confinado en Ucrania primero y luego en Crimea, donde compuso varios de sus principales poemas, Los Hermanos Bandoleros 1821, El Prisionero del Cáucaso 1822. En 1823 inició la redacción de su obra cumbre, la novela en verso Eugenio Oneguin. Luego llegaron Al mar 1824, el drama histórico Boris Godunov 1825 y el poema El Conde Nulin, entre muchos otros.
En 1826 cursó una solicitud de visita ante Nicolás I de Rusia, quien se vio obligado a recibirlo, en parte porque tenía pruebas fehacientes de que no había participado en las revueltas antizaristas de 1825, pues Pushkin se hallaba a varios miles de kilómetros de Moscú, y en parte porque no deseaba que el poeta utilizara su ya consolidada popularidad para hacer campaña antigubernamental. Tras la entrevista, el zar accedió a concederle el perdón, pero con la condición de que el mismo Nicolás I se convertiría en adelante en su censor particular. Pushkin fue pionero en el uso de la lengua vernácula en sus obras y creó un estilo narrativo, mezcla de drama, romance y sátira, que fue desde entonces asociado a la literatura rusa e influyó notablemente en posteriores figuras literarias como Dostoyevsky, Gogol y Tolstoy, así como en los compositores rusos Tchaikovsky. Mal recibido en los ambientes cortesanos debido a su peculiar personalidad y al radicalismo de sus planteamientos ideológicos, escribió sus últimas obras mayoritariamente en prosa: Poltava, 1829, Relatos de Belkin, 1830, El Caballero de Bronce, 1833 y La hija del capitán, 1836. En 1833 es elegido miembro de la Academia Rusa. Con un trabajo literario incesante y a pesar de lo bien retribuido, acumuló enormes deudas. En 1836 emprendió la publicación de la revista literaria El Contemporáneo para aliviar su situación, revista que llegaría a adquirir un máximo prestigio en las letras rusas. Sin embargo, las envidias lo acechaban y el 27 de enero de 1837, a los 37 años de edad, Pushkin fue mortalmente herido en un duelo mantenido con un militar. El gobierno ruso, que temía una manifestación política durante su funeral, se opuso a una gran ceremonia religiosa, trasladó el cuerpo en secreto a medianoche a un monasterio donde le dieron sepultura con la única asistencia de parientes y amigos. A su muerte se le consideraba ya el padre de la lengua literaria rusa y el fundador de la literatura rusa moderna. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.